7 Días TV, una puerta al paraíso. Sean todos ustedes bienvenidos a la cuarta emisión al aire de La Voz de la Entrevista, donde la información de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. Y hoy tendremos en nuestro set a un pastor ungido por el Espíritu Santo de Dios, quien ha denominado esta entrevista Esperanza en la Adversidad. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el director de 7 Días TV, una puerta al paraíso, Héctor Cancelado. ¡Bienvenidos! Reciban un cordial saludo, amigos televidentes de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, y de este su programa La Voz de la Entrevista. Esta ya es nuestra cuarta emisión al aire y le damos gracias a Dios por el permitirnos seguir produciendo estos programas para su honra y su gloria. Hoy les tengo un invitado muy especial, quien ha denominado esta entrevista y su testimonio como Esperanza en la Adversidad. Pues ya el título lo dice todo, así de que no se pierdan esta gran bendición que nos trae hoy para compartir con ustedes, amigos televidentes de La Voz de la Entrevista. Recuerden que estamos al aire y en diferido las 24 horas del día y los 7 días a la semana a través de nuestra página web www.7diastelevisión.com. Visítenos y indaguen un poco sobre este ministerio que Dios nos ha encomendado. 7 Días TV, una puerta al paraíso, 7 Días TV Radio, la radio en televisión. Allí podrán encontrar toda nuestra programación en las diferentes ventanillas, podrán compartir todas las bendiciones que tenemos allí, entrevistas, conciertos, música, mensajes, y pues no se los olvide, www.7diastelevisión.com. Empezamos. Y ahora, en el Valle de San Jacinto desde Hemet, California, la cadena de televisión cristiana para el mundo, 7 Días TV. Nos oyen porque nos creen, nos ven porque forman parte de nosotros. Música, testimonios, noticias, invitados especiales, recetas, eventos y los diferentes temas específicos a través de la palabra de Dios. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Y de nuevo con ustedes, amigos televidentes de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, y de esta su cuarta emisión al aire del programa La Voz de la Entrevista. El equipo de producción me acaba de informar que ya estamos al aire y que pues ellos están en el lugar de descanso de nuestro invitado de hoy. Pastor Alex Cepeda, sea usted bienvenido a la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso, y a este su programa La Voz de la Entrevista. Muchas gracias, hermano Héctor Enrique. Agradezco a usted y a la cadena 7 Días TV por tomar el tiempo de venir con nosotros y al programa La Voz de la Entrevista. Gracias, hermanos. De acuerdo a su biografía, usted creció en un hogar cristiano donde de muy pequeño sintió el llamado al ministerio. Cuéntenos cómo fue esa experiencia y qué pasó a partir de ahí. Bueno, prácticamente yo nací en un hogar cristiano porque cuando tenía la edad de 3 o 4 años, mis padres conocieron el Evangelio. Y a raíz de la conversión de ellos, yo empecé a asistir a la iglesia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en Zapopan, Jalisco específicamente, y pues asistíamos regularmente a la iglesia. A mí me llamaba mucho la atención, recuerdo perfectamente las predicaciones del pastor y recuerdo estar emocionado con cada una de las predicaciones que el pastor daba. Desafortunadamente, al ir creciendo, y esto lo digo porque quizás muchos jóvenes que nos están mirando, que nos están viendo, o padres que están viendo esta entrevista, uno de niño, uno de joven, conoce uno muchas otras cosas fuera de la iglesia y empieza uno a alejarse poco a poquito de ello. Y yo recuerdo que a partir de que yo iba regularmente a la iglesia, volteaba mis ojos hacia afuera del mundo y el mundo me fue captando. Cuando yo tenía la edad de 11 o 12 años, dejé de ir a la iglesia
por una cosa o por otra, empecé a dejar ir a la iglesia y el mundo me fue atrapando poco a poco, hasta que llegué a mi adolescencia. En mi adolescencia, al seguir estudiando, y estudiaba y trabajaba a la misma vez, pero empecé a conocer gente de fuera. Ya no tenía la convivencia con los hermanos, con la gente de la iglesia, la gente que vivía en mi casa, y empecé a conocer lo de afuera, y el enemigo me fue sacando poco a poco, hasta que empecé un trabajo secular, y ahí me olvidé totalmente de la iglesia, Sabiendo que Dios nos da libre albedrío para elegir nuestro camino, es importante conocer lo bueno y aplicarlo para fortalecernos, porque la realidad es otra. El mundo está lleno de oportunidades para crecer, tal vez económicamente, socialmente, pero también pecaminosamente. Aquí es donde debemos tener un balance. Si hemos nacido en un hogar cristiano, que no sea por una simple emoción el seguir los caminos de Dios, sino que sea una constante dedicación donde aprendamos a tener disciplina, carácter y ser conscientes del que honrar a Dios es muy importante en nuestras vidas para ser honrados por Él. Siempre seremos honrados siempre y cuando tengamos mucho cuidado con nuestro testimonio y pues cuidar ese propósito que Él nos ha dado para esta vida. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Ya saltándonos un poco hacia el año 1994, usted decide montar su propio negocio, donde desafortunadamente viene una crisis monetaria en su país, lo cual lo deja endeudado con una serie de problemas, causándole una enfermedad que no esperaba en su vida. Pero al mismo tiempo tenía la esperanza de viajar a los Estados Unidos de América a trabajar para poder pagar sus deudas. Cuéntele a los televidentes de la cadena 7 Días TV y por supuesto a nuestra audiencia de La Voz de la Entrevista, ¿cómo enfrentó esta situación? Exacto. Ya en mi juventud yo era un mundano completo. Completamente me había olvidado de las cosas de Dios, de la iglesia, absolutamente de todo. Pero creo que enfáticamente creo que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Y en 1994, como bien dice usted, hermano Héctor, yo monto un negocio en mi país, en México, la ciudad de Guadalajara. Pero en ese tiempo se viene una crisis, hay un cambio de gobierno y se viene una crisis monetaria muy fuerte. Al no tener recursos y al no poder salir de esa crisis, opto por venir a los Estados Unidos, donde mi hermana vivía en California. Cuando llego para acá, llego a Estados Unidos, ellos asistían, son una familia ejemplar que estaban en las cosas del Señor. Mi cuñado, mi hermana, mis sobrinos asistían a la iglesia. Y cuando yo llego a la casa de ellos, hospedado en la casa de ellos, empiezo a ir a la iglesia por cortesía, por educación, porque yo estaba viviendo en la casa de ellos. Pero hay un texto que dice: induce al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella.
Y recuerdo que iba a la iglesia y las alabanzas, las predicaciones, la convivencia con los hermanos llenaba mi alma y llenaba mi corazón. Aunque yo no lo quería aceptar por orgullo, por no dar mi brazo a torcer, me daba pena, no lo quería aceptar, pero Dios tenía un plan específicamente en mi vida. Sigo asistiendo a la iglesia regularmente, sigo asistiendo, aunque trabajaba y cuando tenía oportunidad iba a la iglesia, pero eso llenaba mi corazón, eso llenaba mi vida, eso llenaba mi alma, mi espíritu descansaba con cada vez que iba a la iglesia, y creo que el Señor estaba tejiendo, estaba formando un futuro para mi vida. A raíz de la crisis que se vino, yo agarré diabetes, me dio esta enfermedad, y recuerdo perfectamente el día que me sentí tan mal que llegué al hospital. Quien es mi esposa hoy, en ese tiempo era mi novia, y ella me lleva al hospital y llego a la clínica con más de 1000 de azúcar. Traía arriba de 1000 de azúcar y yo sentí que me iba a morir, pero creo fervientemente que Dios estaba obrando en mi vida. Me vengo a los Estados Unidos y empiezo a trabajar para poder salir de mis deudas en México y al mismo tiempo asistiendo a la iglesia. La responsabilidad como padres de familia, cuando ya tenemos una trayectoria en los caminos de Dios, es muy importante. Crear espacios y hacer una agenda para nuestros hijos. Un ejemplo es tomar una receta de la cual contiene diferentes ingredientes que al final de su caución nos deleitamos de una deliciosa comida balanceada. Asimismo, si no queremos que nuestros hijos se nos pierdan en su juventud, alejándose de los caminos de Dios, ya sea un poco, medianamente o definitivamente, es importante fundamentarlos, corregirlos con carácter, compartir todo el tiempo necesario que se pueda con ellos y hablarles de las cosas buenas que son de Dios. Pero también hablarles de las cosas malas que son las del enemigo, el diablo, que viene a desanimar, a llenar de orgullo y de vergüenza a los que conocen de Dios y quienes les da pena hablar de Él. Tengamos mucho cuidado los que aún tenemos hijos pequeños, para que no se nos pierdan en su juventud de las cosas de Dios. Nosotros los padres somos el reflejo de ellos, y lo que sembremos es lo que ellos van a hacer y van a vivir. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor Cepeda, ya en el año de 1995 usted se casa con la mujer de su vida en California, donde empiezan a trabajar y ahorrando para el futuro. Pero en el año 1996 fallece su mamá en la ciudad de Guadalajara y deciden viajar a México nuevamente. Cuéntenos, ¿qué ocurrió a partir de allí? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué decisiones tomaron? Sí, hermano, en 1995 me caso con la mujer de toda mi vida. Éramos compañeros desde la primaria, desde que teníamos 5 años, y toda la vida hemos estado juntos. En el 95 nos casamos y en el 96 fallece mi madre en la ciudad de Guadalajara, y nos regresamos esperando solamente sepultarla y venirnos otra vez para Estados Unidos.
Pero Dios tenía un plan específico ahí, porque después de que llegamos, decidimos quedarnos en Guadalajara. Teníamos algunos ahorros y con esos ahorros montamos nuestro propio negocio. Empezamos a trabajar, Dios nos empieza a bendecir, el negocio empieza a crecer, todo funciona de maravilla. Nace mi primer hijo, Alex, en Guadalajara, y a partir de ahí parece que estamos en un tiempo muy bonito, muy especial, pero dentro de mi corazón había un vacío, porque el matrimonio estaba bien, la familia estaba bien, económicamente Dios nos estaba bendiciendo, trabajábamos duro todos los días, pero faltaba algo en el corazón. Y teníamos recuerdos muy hermosos de cuando estábamos en California y asistíamos a la iglesia, asistíamos a los servicios, y ese vacío existía en nosotros y necesitábamos de Dios. Y yo recuerdo una vez cuando estábamos en un auge muy bonito, en un tiempo muy bueno de nuestra vida familiar, personal y económica, un tiempo muy especial. Recuerdo yo una noche específicamente que me había yo desvelado, tenía 2 o 3 días desvelándome, y ese día desperté como a las 3 de la mañana. Estaba lloviendo fuerte en Guadalajara, muy fuerte, y recuerdo que yo dije, me levanté, me fui a sentar a un sofá, a un sillón que teníamos ahí, y teníamos una ventana muy grande en la casa, y yo miraba cómo corría el agua tan fuerte en la calle, y recuerdo que yo dije estas palabras: Señor, yo te quiero servir, pero a mí me gusta la iglesia y me gusta la obra allá en Estados Unidos. Aquí en México no me gusta así. Pero ¿cómo me voy a ir a Estados Unidos si aquí tengo mi trabajo? Ir a trabajar allá tanto tiempo, no. Y recuerdo que yo dije: Señor, si es tu voluntad y si es tu plan, tú pon los medios. Como al mes y medio de que yo hablé con el Señor, así desde el fondo de mi corazón, al mes y medio, un día me asaltaron afuera de mi casa. La problemática en México es muy fuerte, la delincuencia, todo esto. Estoy hablando del año 2000. Y hoy en día está mucho peor, pero en ese tiempo empezaba algo muy feo, muy cambiante. Y recuerdo que me asaltan, a la semana siguiente me amenazan con una extorsión de hacerle daño a mi esposa, a mi niño, y mi esposa estaba embarazada de 7 meses de mi segunda hija. Aquello se convierte en un caos para nosotros, porque hacía mes y medio que a un primo hermano de mi esposa también lo habían secuestrado y lo habían asesinado. No tenemos más opción más que salir huyendo de ahí. Dejamos todo, no nos importó ni nuestro negocio, lo dejamos encargado con unas amistades, con unos amigos, y yo decía que mi niña nazca en un lugar seguro. Faltaban escasos días, poquito más de un mes, para que ella naciera, y mi opción número 1 fue venir a Estados Unidos. Encargamos el negocio, preparamos todo y nos venimos para Estados Unidos. Cabe mencionar que mi primer niño, Alex, en ese tiempo nosotros no sabíamos qué estaba sucediendo, pero el niño no caminaba, no mirábamos que caminara. Y yo tenía mucho pendiente por mi niña, por mi segunda hija. Y nos venimos a Estados Unidos, teníamos visa de turista, cruzamos para Estados Unidos, y yo venía con un dolor en mi corazón muy fuerte, porque lo único que yo había hecho era trabajar, y alguien nos había querido hacer daño a mí y a mi familia. Llegamos a Estados Unidos, empezamos a asistir a la iglesia, y la iglesia fue como un bálsamo para nosotros.
para mi esposa, para mí, la calidez de los hermanos, el calor de la iglesia, la presencia de Dios, las alabanzas, las predicaciones, para un corazón herido y dolido. Hermanos, esto es un aceite que cura y que limpia. Creo que Dios estaba desde siempre haciendo un plan con nosotros, y a este punto el Señor lo empieza a concretar de una manera muy especial. Los planes que nosotros diseñamos para nuestra confortabilidad y creyendo que son los planes de Dios para nuestras vidas, al final resulta que no lo son, porque Él ya tiene un destino forjado para nosotros. Pero cuando al mismo tiempo estamos siendo bendecidos laboralmente, económicamente, creemos que tenemos la autoridad de decidir dónde y cómo queremos servirle a Dios, cuando desde un principio los planes de Dios eran otros. Como Dios es un caballero y no forza absolutamente a nadie y conoce los corazones de todos, tal vez con algunos tiene la misericordia de concederles sus planes, pero aquí es donde se presentan circunstancias que hubiéramos podido evitar, tal vez accidentes, enfermedades, divisiones, etc. Dios conoce nuestros corazones y su obra y planes para con nosotros, tarde o temprano, serán realizados, no por la voluntad nuestra, sino por la voluntad de Él. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. 7 Días TV, una puerta al paraíso, está presentando La voz de la entrevista. Pastor Cepeda, a partir del 16 de noviembre del año 2000, ustedes llegan a Estados Unidos de América, pero algo muy importante sucedió el 10 de diciembre de este año. Cuéntenos, pastor, ¿qué tan importante fue ese momento para usted? Sí, hermano. El día 10 de diciembre, recuerdo que una semana antes vamos a la iglesia, mi esposa, y cabe mencionarlo, mi esposa, ella no quería nada con las cosas de Dios, nada, absolutamente nada. Y recuerdo que asistimos a una campaña con un hermano tremendo predicador, y el Señor me toca fuertemente en esa campaña, y cuando hacen el llamamiento al altar, yo decido entregar mi vida a Cristo ese día. Y yo pasé al frente cuando hicieron el llamamiento, sin importarme si mi esposa, ella me iba a acompañar o no me iba a acompañar. Yo decidí entregar mi vida a Cristo, y paso al frente con mis ojos cerrados, y de repente escucho un algarabía muy fuerte, y cuando abro mis ojos volteo y está mi esposa a un lado de mí. Ella también había aceptado al Señor Jesús. A la semana siguiente nos bautizamos el día 10 de diciembre. Y por eso yo digo que Dios es perfecto, tiene planes. Muchas de las veces nosotros no los entendemos, pero Dios los está formando. El día 10 de diciembre nos entregamos al Señor, nos bautizamos. Al final del año, mi niña nace el 31 de diciembre, y al final del año el presidente que estaba en ese tiempo, el presidente Bill Clinton, firma una ley, la 245I, y nosotros calificamos para arreglar papeles. A los 3 meses
arreglamos papeles, se aplica, se mete la solicitud y nosotros decidimos quedarnos ya en Estados Unidos y nos olvidamos de la vida anterior. Dejamos todo allá atrás y ahora Dios empieza a trabajar con nosotros. Recuerdo que yo hablé con el pastor y le dije: pastor, ¿qué hago? Yo tengo una vida en Guadalajara, tengo una vida en México, pero ahora me entregué al Señor, siento en mi corazón, siento mi llamado estar aquí. Y las palabras que me dio el hermano fueron: si Dios te ha traído a este lugar, es porque Dios tiene un plan para ti. Y aquí estamos hasta el día de hoy. Creemos que Dios realmente tenía un plan para nosotros. Cuando genuinamente sentimos en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y no por emociones, sino por su gracia y fe, no solamente somos redimidos por Dios, sino también los nuestros, primeramente nuestros cónyuges, luego nuestros hijos y posteriormente nuestra familia y más. Así como le sucedió a nuestro invitado con su esposa, quien no quería nada con Dios. El plan de Dios para con nosotros es uno, pero lamentablemente nosotros mismos hacemos difícil el plan de Dios, porque en nuestra naturaleza humana queremos cambiarlo y acomodarlo a nuestras necesidades. Pero Dios no falla y Él es uno solo, y complaciente y misericordioso a la hora de bendecirnos. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor Alex Cepeda, después de esos momentos gozosos y hermosos de vivir una experiencia especial con Dios, viene una prueba fuerte para su vida, sobre todo para su salud, donde recibe una noticia crítica de su médico. Cuéntenos qué fue lo que pasó esta vez. Amén, hermano Héctor. Después de entregarnos al Señor y tener una luna de miel muy especial con Dios, con Cristo Jesús, empieza a suceder algo en mi vida. Y empiezo a sentirme débil todos los días. En la mañana para ir al trabajo me sentía débil, me sentía cansado, me sentía sin energía, sin fuerzas. Pero teníamos que seguir trabajando porque ahora nuestra situación era completamente diferente. Vivíamos al día, estábamos viviendo exclusivamente de nuestro trabajo, ya no teníamos negocio, ya no teníamos, todo eso había quedado atrás. Y de pronto un día vamos al doctor, y cuando vamos al doctor, recuerdo que yo llegué del trabajo a mi casa como a la 1 de la tarde y eran plenos días de verano con mucho calor. Llego a mi casa y levanto a mis hijos de donde los estaban cuidando. Llego a mi casa y una vecina de enfrente de mi casa me dice: deme los niños, porque me miró tan mal que yo no podía ni caminar siquiera con mis hijos abrazados. Y llega mi esposa, vamos al hospital. Cuando llegamos al hospital me dan la noticia más devastadora que yo me podría imaginar. Y el doctor me dice: Alejandro, tus riñones ya no funcionan, no sirven. Y yo digo: ¿y cuál es la solución? ¿Qué vamos a hacer? Que uno no está empapado del tema. Y el doctor me da una palabra que taladró mis oídos y me dice: vas a tener que hacer un tratamiento de diálisis 3 veces por semana. A partir de ahí, por los siguientes 3 años, empiezo a hacer diálisis cada tercer día. Pero aún así nosotros no dejábamos ni un solo día de asistir a la iglesia.
así como estaba, enfermo, con mis piernas hinchadas, sin ganas de nada, pero nunca faltamos un solo día de ir a la iglesia. Y yo tenía en mi mente y tenía en mi pensamiento, si el Señor un día me quiere sanar, me va a sanar en su presencia, me va a sanar en su casa. Voy a estar enfermo en mi casa y voy a estar enfermo en la iglesia, pero en la iglesia tengo la esperanza de un día tocar su manto y que Él me sane. Aquí es donde hay cosas que no entendemos. Tal vez son parte de los misterios de Dios, o también puede ser algo personal de nuestra vida. Si nos descuidamos en la salud, si no le dimos el cuidado a ello, o simplemente es parte del tallaje de Dios para moldearnos a su manera. Qué tan importante es llevar una vida en Cristo balanceada. Recordemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así como Dios Padre es uno, Dios Hijo y Dios Espíritu, nosotros también somos tres en uno: espíritu, alma y cuerpo, lo cual debemos cuidar en su magnitud, a cada uno de ellos alimentándonos balanceadamente en el cuerpo, manteniendo una conciencia sana y humilde, servidora e instructiva, y alimentando sagradamente nuestro espíritu en oración, en ayuno, en lectura bíblica. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. En medio de toda esta experiencia, soportando caída tras caída y fortaleciéndose en Dios, viene un milagro a su vida, Pastor Cepeda. Después de 3 años de tratamiento, ¿cuál fue ese milagro y qué pasó después? Cuéntele a los televidentes de la voz de la entrevista. Sí, hermano Héctor, después de este tiempo que fue algo totalmente desconocido para nosotros, entramos en ese proceso de diálisis y 4 o 5 veces estuvimos en el hospital. Y en el 2006, después de 3 años de estar en diálisis, mi esposa, ella me dona su riñón. Y el milagro se hace, sucede, porque no encontrábamos quién fuera compatible conmigo. Nuestro niño más grande, Alex, como ya lo mencioné anteriormente, después de estudios y después de análisis que le hicieron a él tiene distrofia muscular, él no puede caminar, no puede hacer muchas cosas. Y ahora yo con este problema de los riñones, de estar en diálisis, llegó un punto en que recuerdo perfectamente que iba a la iglesia y los hermanos, los sugieres, amablemente me ponían sillas para poder subir mis pies porque mis piernas se me hinchaban bastante. Cuando surge la oportunidad de que mi esposa dice, yo te dono mi riñón, sin saber si era compatible o no era compatible, se empiezan a hacer los estudios, ella empieza a ir a todo lo que el doctor nos pedía que hiciéramos y ella sale compatible conmigo. Y en junio del año 2006 ella me dona su riñón y mi vida cambia totalmente. Quiero decir que en ese tiempo, que aunque yo estaba en diálisis, siempre servía en la iglesia.
Recuerdo que en ese tiempo era presidente del departamento de varones, y así como yo estaba enfermo y todo, traía a los varones, íbamos a los campamentos, teníamos convivio con los hermanos. Nunca dejamos de trabajar en la obra del Señor, aun cuando estábamos en enfermedad. El mantenernos firmes, gozosos, sirviendo a Dios en medio de las dificultades, siempre al final hay una recompensa en lo secreto, y es la voz de Dios y sus manos que sanan heridas. Pero también Dios nos enseña en su palabra que de las tribulaciones queda la paciencia, y después de la paciencia viene la prueba, y después de la prueba la esperanza. ¿Qué significa? Esperar en Dios. Esperar en Dios es lo que nos queda. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Siete Días TV, una puerta al paraíso. Tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido. El verdadero concepto creativo. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. Siete Días TV, una puerta al paraíso, está presentando la voz de la entrevista. Continuamos con la entrevista, Pastor Cepeda. En el año 2010 llega una prueba más fuerte a su vida, donde usted entra en una crisis de salud que lo llevó a clamar a Dios desde sus entrañas, donde usted pactaba servirle totalmente a Él. Cuéntenos qué pasó. Sí, hermano Héctor. Después del 2006, cuando sucede el milagro del trasplante, mi vida cambia totalmente, mi cuerpo cambia totalmente, yo me siento muy bien como antes y empiezo a trabajar al 100% en la iglesia. 100%, soy iniciado al diaconado, después soy ordenado al ministerio y empiezo a trabajar muy fuertemente en la iglesia, entregado totalmente de tiempo completo. En ese tiempo recuerdo que ponemos una librería cristiana y empezamos a salir a muchas iglesias, a conciertos, a colegios bíblicos. Nuestra vida cambió totalmente y nos entregamos 100% a la obra del Señor. En el año 2010 mis propios riñones se infectan y agarro una infección muy fuerte y entro al hospital. Soy operado, me sacan mis propios riñones y duro un lapso de 4 meses hospitalizado. Durante ese tiempo de altas y bajas, donde hubo como 3 ocasiones donde el doctor le decía a mi esposa, llame a sus familiares porque no va a salir la noche. Recuerdo muy bien, como bien dice usted, donde yo decía, Señor, sáname. Si tú me sanas, Señor, yo prometo servirte, yo pacto contigo. Sáname, úsame, yo quiero ser un vaso para tu obra, como tú quieras usarme, pero úsame, por favor, Señor. Yo te quiero servir, yo quiero entregarme 100% a tu obra. Y efectivamente, después de 4 meses, logro salir del hospital, y cuando salgo del hospital, el Señor me levanta una vez más y me empieza a usar de maneras muy especiales, ministrando en alabanza en mi iglesia local y en otras iglesias alrededor de nuestra ciudad también.
y Dios empieza a bendecir, y Dios empieza a mostrar su mano de poder. Porque yo creo que cuando uno habla con Dios, Dios lo escucha. Por eso es importante que pactemos con Dios y que le ofrezcamos lo que nosotros podremos ofrecerle a Él. Y si nosotros somos fieles, cuanto más Él va a ser fiel con nosotros. Hacer un pacto con Dios, pienso que es la decisión más sabia e inteligente que debemos realizar. Porque es como recibir el bautismo espiritual, donde nuestra vida no será igual. Entraríamos en un nivel espiritual más consagrado a las cosas de Dios. Y a veces Dios permite que sucedan grandes adversidades en nuestras vidas precisamente para que sentemos cabeza y podamos ser un testimonio vivo para muchas almas que aún no han entregado su vida a Cristo. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor Cepeda, en el año 2013 usted recibe el llamado de Dios a ser pastor. Háblenos de esa experiencia y si recuerda el título del primer tema que compartió con sus ovejas en el púlpito. Cuéntenos, pastor. Amén, hermano Héctor. Aquí sucede algo muy especial. Personalmente, yo no quería ser pastor, porque entendía malamente, pero entendía mis limitaciones, y yo decía, yo no puedo ser pastor, yo estoy perfecto ayudándole a alguien, porque yo de repente me enfermaba y me iba al hospital. Pero estábamos en un lugar, en una iglesia, y yo sentía que necesitaba un cambio para mi vida, para mi esposa, para mis hijos. Y de pronto Dios empieza a poner un llamado en mi vida. Y por las noches me despertaba y en las noches me levantaba, y yo no pensaba en otra cosa que no fuera en empezar una obra, empezar una iglesia, empezar a evangelizar fuertemente. Y recuerdo que empezamos con una célula. Y empezamos aquí en mi casa. Y empezamos a predicar el evangelio. Teníamos una célula, después teníamos 2 células, después teníamos 3 células. El día que comenzamos en el 2013, 16 de octubre del 2013, empezamos la obra en el nombre de Jesús. Quiero decir esto, si hermanos me están escuchando, cuando Dios te llama, hermano, tienes que defender tu ministerio. Defiende tu llamado, aférrate a él. Si es de parte de Dios, aférrate a tu ministerio, no lo sueltes, lo tienes que defender. Digo esto porque al principio de mi ministerio, cuando yo empecé para empezar la iglesia, todo bajo las normas, todo bajo los protocolos de mi organización, hubo mucha oposición. Gente a la que yo estimaba mucho, gente que yo nunca esperé que me dieran la espalda, gente que yo nunca esperé que hablaran de mí, gente que yo nunca esperé que no estuvieran conmigo, estuvieron contra mí. Pero yo tenía que defender mi casa, mi familia, mis hijos, mi ministerio y mi llamado. Y por gracia de Dios, el 16 de octubre del año 2013 empezamos Vida Nueva Menifee. Y Dios proveyó para nosotros una hermosa iglesia, una hermosa locación preciosa con todos los servicios. Y recuerdo, como usted bien me pregunta, hermano Héctor, mi primer mensaje que di fue: Él vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. En el primer año bautizamos 22, 23 personas en el nombre de Jesucristo, y poco a poco la iglesia ha ido creciendo de manera paulatina y de manera saludable. El ser pastor se requiere de una preparación profunda. Primeramente, con Dios, absolutamente. Así como les comentaba anteriormente sobre hacer un pacto con Él y esperar en Él. Porque Dios es quien decide quién puede ser pastor o no. Esto no quiere decir que el ir a una universidad a estudiar teología y prepararnos a través de especializaciones, doctorados, posgrados en historia y más no sea importante. Todo lo contrario, es muy importante. Es cuando más debemos indagar y estudiar. Porque todo va de la mano, y la educación y cultura no pelea con nadie. El ser pastor es una responsabilidad de un ministerio para difundir, enseñar, corregir, redarguir, hacer discípulos, evangelizar y predicar a través de la palabra de Dios. Una doctrina sana, cristocéntrica, testimonial y bíblica, sin anexar ni quitar una sola palabra de lo que está escrito. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor Cepeda, ¿cuál es la visión y misión de su ministerio? Gracias, hermano Héctor. Bueno, nuestra misión, a lo que creemos nosotros que nos ha llamado el Señor Jesucristo, es a predicar su nombre, predicar el Evangelio en esta área, en el área de Menifee, California, y estamos enfocados 100% ahorita en los grupos celulares. Dios nos ha bendecido con equipo, hermanos que están ayudando en la visión que Dios ha puesto en nuestras manos, y estamos trabajando al 100% en tener células en los hogares. Dios nos ha estado ministrando a través de ello. Tenemos unas instalaciones muy bonitas, muy hermosas. Tenemos ministerios de juniors, de niños, de jóvenes, de varones, de mujeres, de evangelismo. Tenemos un enfoque muy principal, muy especial que tenemos nosotros, es con nuestros niños. No creemos nosotros que si nosotros logramos impactar esta generación va a crecer con nosotros. Ahorita tenemos un hermoso grupo de los corderitos, les decimos nosotros, los llamamos así, porque todos estos niños están ministrando en alabanza. Tenemos trompetas, tenemos pianos, tenemos bajos, tenemos bateristas, tenemos vocalistas, y creemos que estos niños es la siguiente generación que van a estar con nosotros. Aprovechando las cámaras del programa, queremos invitarlos que nos visiten. La información aparecerá aquí abajo en la pantalla para que usted, cuando guste, venga y sea bienvenido y escuche lo que Dios tiene para usted en su vida. El tener un ministerio pastoral ya conformado y trabajando en la misión y visión que Dios ha otorgado es un privilegio. Sabemos que todo esto requiere sacrificio, esfuerzo, disciplina, constancia y dedicación para mantenerlo. Pero lo más importante es el contacto diario y en cada momento con Dios, a través de la oración, el ayuno y la lectura bíblica, y preparación para transmitir el mensaje que el Espíritu de Dios tiene para su pueblo. Regresamos.
La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Pastor Alex Cepeda, me comentó el asistente de dirección de la cadena 7 Días TV que fuera de cámaras, usted le pidió a él que le permitiera compartir una noticia muy importante para su vida, lo cual no lo teníamos preparado en esta entrevista y al parecer tengo entendido que es como el desenlace de esta historia. Cuéntenos, pastor. Sí, hermano Héctor, habíamos planeado esta entrevista aproximadamente hace 2 meses, pero hubo un cambio porque la última vez que usted y yo hablamos, yo estaba en diálisis. Mi riñón, mi trasplante en el año 2014 había fallado. Los riñones no duran para toda la vida, sino que tienen un lapso de tiempo. En el año 2014 el riñón falló, teníamos 1 año con la iglesia y yo dije, Señor, ¿ahora qué va a pasar? Y fue un poco un tiempo de prueba, pero Dios nos dio fortaleza y estuvimos 3 años, otros 3 años en diálisis, y hace mes y medio, el día abril 10 del año 2017, recibí, por gracia de Dios, un segundo trasplante de riñón. Dios ha sido bueno con nosotros. Creo que la mano poderosa de Él la hemos podido mirar en nuestras vidas. Él está encargado de la iglesia. Él es el pastor de pastores. Yo solamente soy un trabajador de su obra. Pero Él provee para nosotros. Yo te quiero decir, hermano, que si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por alguna situación difícil, si estás pasando por algún valle en tu vida, no tengas pendiente, sigue clamando a Dios, sigue pidiéndole a Dios. Si estás dentro del plan de Él, Él va a proveer como lo ha hecho con nosotros. Hace mes y medio, tengo 6 semanas que salí de la operación de mi segundo trasplante. Me siento excelente, me siento perfecto. He mirado la mano de Dios de una manera palpable y notable, porque la gente dura hasta 3 meses para poderse recuperar. En nuestro caso ha sido día tras día mejoría, día tras día mejor, día tras día la mano de Dios, día tras día la presencia de Dios. Así que yo te animo y te exhorto a que nunca pierdas tu fe en el Señor. Sigue adelante. Ahora estamos muy emocionados, muy contentos porque queremos regresar a la iglesia. Vamos a regresar a nuestro ministerio, a lo que Dios nos ha llamado a hacer, y creo que Dios tiene grandes planes para esta ciudad, para la ciudad de Menifee y para la iglesia apostólica Vida Nueva en Menifee, California. Gracias al Señor por todo lo que ha sido bueno con nosotros. Gracias porque hemos visto su mano de poder con nosotros, hemos visto su provisión. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, y creemos que nunca lo va a hacer. Gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Si tú quieres ser parte de este ministerio, ven, únete a lo que Dios está haciendo en este lugar. Mi deseo es que el Señor te bendiga, y mi consejo es de que nunca olvides tu ministerio, nunca olvides tu llamado, no lo dejes, defiéndelo contra todo y contra todos. Dios te bendiga. Pues aquí nos podemos dar cuenta que las circunstancias amargas de la vida y lo que el hombre hace para mal, Dios lo convierte para bien. Regresamos. La voz de la entrevista, donde la información personal de nuestros invitados va mucho más allá de lo inesperado. La voz de la entrevista, una realidad de la que usted se debe enterar. La voz de la entrevista. Siete Días TV, una puerta al paraíso.
tiene espacios disponibles para empresas, negocios y productos que deseen pautar con nosotros. Les producimos sus comerciales, ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar, oír y ver a través de la imagen y el sonido. El verdadero concepto creativo. 7 Días TV, una puerta al paraíso. Contáctenos, llame ya a 213-494-6215, 213-841-2939. 7 Días TV, una puerta al paraíso, está presentando La Voz de la Entrevista. Pastor Alex Cepeda, la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso y La Voz de la Entrevista le dan los más sinceros agradecimientos por habernos permitido hacer esta entrevista en su casa. Hermano Héctor, gracias a ustedes, gracias a la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso y al programa La Voz de la Entrevista. Dios les pague por tomar su tiempo de venir con nosotros y publicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Esperamos que haya sido de bendición para las personas, su extensa audiencia que tiene. Dios les bendiga, hermanos, Dios les pague, muchas gracias y muchas bendiciones. No, gracias a usted, pastor, por habernos permitido estar ahí platicando y compartiendo ese testimonio, esa experiencia en Cristo Jesús, pues con toda nuestra teleaudiencia. Y a ustedes, amigos televidentes de la cadena 7 Días TV, una puerta al paraíso y teleaudiencia de La Voz de la Entrevista, muchas gracias por haber estado ahí en sintonía junto con nosotros. Les pedimos que oren por esta cadena, por este ministerio que pues día a día estamos trabajando arduamente para la obra de Dios. Gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones para todos.